Vamos a ver hoy la Argentina moderna entre 1880 y 1914. La idea es ver desde 1880 en adelante, llegar con el programa hasta la primera presidencia, hasta el surgimiento del kirchnerismo, ¿sí? Nosotros venimos mucho más adelante con el programa, pero la idea de estas clases es volver a retomar un poco estos temas, pero explicados un poquito más a fondo, ¿sí? Yo les voy a estar subiendo un video por semana, que vamos a tratar de tocar uno o dos temas del programa, y lo que no quede claro me consultan por ahí, o si quieren que amplíe algún tema me lo avisan en la semana, y yo lo incluyo en el otro video que les voy a hacer semanalmente, ¿sí? Bien. Hacia 1880 nosotros vamos a tener esta imagen preponderante. Julio Argentino Roca, perteneciente a la famosa generación del 80, que va a ser la generación que va a poner en marcha el, el Estado Nacional Argentino. Ustedes saben que hacia 1880 recién queda constituida la República Argentina y reconocida soberanamente en un ámbito internacional, porque antes, entre 1810 y 1880, tuvimos guerra civil. Unitarios, federales, morenistas, saavedristas, no nos podíamos poner de acuerdo con qué tipo de país queríamos ser, pero hacia 1880 tenemos una constitución, que es la constitución heredada de la década del 50, de 1850, y tenemos organización territorial, tenemos nuestro presidente, tenemos la división de poderes. Hacia 1880 el primer presidente de la República Argentina va a ser Julio Argentino Roca. Rivadavia no va a ser el primer presidente, por más que el sillón se llame el sillón de Rivadavia, el sillón presidencial, porque él se autoproclamó presidente en 1826, sin el consentimiento de todas las provincias. No teníamos constitución nacional, entonces lo hizo solamente para hacer un tratado con los ingleses, ¿sí? El verdadero presidente constitucional argentino, el primero, va a ser Julio Argentino Roca. Bien, acá lo vemos asumiendo en una de las del periodo legislativo, en la inauguración de la legislatura, como, como se hace comúnmente acá, año a año también. Estos son los representantes de la generación del 80, ¿sí? Los presidentes argentinos entre 1880 y 1914. Julio Argentino Roca representaba al Partido Autonomista Nacional, PAN, Partido Autonomista Nacional, que era el único partido, digamos, que existió entre 1880 y 1914. Ya a partir de 1914 va a existir lo que se denomina la Unión Cívica, que después se va a convertir en Unión Cívica Radical con Hipólito Yrigoyen como su máximo representante. Aquí lo tenemos a Juárez Selman, a José Uriburu, a Julio Argentino Roca, a Pellegrini, a Luis Sáenz Peña, a Roque Sáenz Peña, a Figueroa Alcorta, a Manuel Quintana, hombres de la generación del 80. Muchos de ellos, por ejemplo, la parte de los Sáenz Peña, muy conocidos porque ellos van a ser los encargados de destronar al Partido Autonomista del poder mediante la ley Sáenz Peña, que establecía el voto secreto universal y obligatorio para todos, ¿sí? Que cambió la historia argentina porque permitió desplazar a todos estos hombres y que el radicalismo entre en la historia argentina. Bien. Esta Argentina moderna, pensada por la generación del 37, miren, la generación del 80, que es la que yo recién le acabo de mostrar, Juárez Selman, Julio Argentino Roca, Uriburu, etcétera, van a poner en ejecución las ideas de otra generación famosa en nuestro país, después googleen si quieren, que es la generación del 37, en donde está Juan Bautista Alberdi, en donde está Sarmiento, en donde está Echeverría, ¿sí? Que fueron los ideólogos de todo este plan de la Argentina moderna, del modelo liberal y positivista, del orden y el progreso. Todas esas ideas venían de la generación del 37 y fueron adoptadas por la generación del 80 y puestas en marcha. La Argentina moderna, la de 1880, tenía un modelo liberal y positivista de orden y progreso. Ahora les voy a explicar eso. El liberalismo decía, nosotros vamos a tener dos concepciones del liberalismo, el liberalismo económico y el político. El liberalismo económico dice que nadie puede actuar sobre el mercado, que el mercado está regulado por la oferta y la demanda y que las personas van a buscar en este mercado mundial todos los bienes que necesitan y a los precios que necesitan, ¿sí? Por lo tanto, ni el Estado ni nadie puede restringir esa elección. Yo tengo que ser libre
a la hora de elegir a quién voy a comprar, a quién voy a vender, etcétera. Como también tengo que ser libre políticamente de elegir a quien yo quiera, de tener mi propio representante, de pensar como yo quiera, de tener el credo que yo quiera. Ese era el modelo liberal de la Argentina moderna. Ser libre para comerciar, ser libre para elegir, tener libertades para todo. Y el lema que adoptó esta generación fue el de orden y progreso. Orden en el sentido de que habían muchos territorios, muchos espacios ocupados por pueblos originarios. Y en ese tiempo se pensaba que los pueblos originarios no eran, digamos, civilizados, esa era la palabra que se utilizaba, no eran, eh, eh, digamos, no eran funcionales a la nueva nación. Por lo tanto, se los persiguió y se los exterminó. Julio Argentino Roca con la campaña del desierto, y cometió genocidio, mató a un montón de personas de los pueblos originales, como lo hizo Rosa en su tiempo. Y esa era la manera de ordenar que tenían en ese entonces. Terminar con el gauchaje y con los pueblos originarios. Y progreso en el sentido de que en 1880 estaba muy de moda imitar a ingleses y franceses para tener éxito. Así creía la gente de ese entonces. Que no había otra manera más, no existía otra manera para ser exitoso sin imitar a ingleses y franceses. De los ingleses, ¿qué queríamos imitar acá en Argentina? La revolución industrial. Queríamos tener grandes industrias, etcétera. Y de los franceses, ¿qué queríamos imitar? Las libertades políticas, ¿sí? Entonces, ¿cómo era el progreso? Había que progresar como ingleses y franceses. Por eso, digamos, se atrajo tanto a los inmigrantes en esa época. Pero se quería traer inmigrantes ingleses y franceses que nos enseñen de las revoluciones, que nos enseñen a poner industria, a construir ferrocarriles, que nos enseñen a tener una democracia sana, con una buena división de poderes, etcétera. Pero en realidad los que terminaron vinieron fueron agricultores de España y de Italia. Por eso nuestro país adoptó rápidamente lo que es el modelo agroexportador, ¿sí? Un modelo basado en actividades agrícolas ganaderas y no en las industriales como quería esta generación del 80. ¿Sí? Bien. Esto de la reducción a la unidad fue, digamos, una prioridad de la generación del 80. Es decir, hacer entender a todos en el territorio de la República Argentina que había un jefe, que era el presidente, ¿sí? Legitimar ese centro de poder. Esto le iba a dar al presidente un control sobre la totalidad del territorio, un poder político central. ¿Y cómo hizo eso el gobierno? Con una serie de medidas. Primero declaró la Constitución, declaró que iba a haber un solo presidente que iba a ser elegido mediante el voto. Se eliminaron todas las guarniciones o digamos, los ejércitos provinciales y se los unificó y se hizo uno nacional para evitar levantamientos, ¿sí? Porque cada provincia con su ejército era un foco de levantamiento. Entonces, ¿qué hicieron? Unificaron todo en un solo ejército. Esas fueron una de las medidas, digamos, para legitimar el poder centralizado. Este, Bien, esa fue una de las principales medidas que tenían para centralizar el poder. ¿Cuáles eran? Ahora, digamos, le voy a comentar un poquito cómo funcionaban las instituciones en ese entonces, como para que veamos qué heredamos de ese entonces. Las instituciones que eran, digamos, destinadas a conservar la centralización del poder, o sea, el régimen, fueron la Junta Electoral o Colegio Electoral, el presidente y vicepresidente, que eran los que se encargaban de organizar las elecciones y de señalar quiénes iban a ser los presidentes y los candidatos, etcétera, hasta el momento de la votación. El Senado Nacional, ¿sí? Este, que tenía un consejo ejecutivo que controlaba el poder judicial. Como ven ustedes acá todavía no está bien delimitado la división de los poderes, ¿sí? Están divididos los poderes, pero es como que uno actúa sobre otro, en este caso el Senado, sobre el poder judicial. Hoy no se permite eso. Y bueno, los gobernadores eran también los que se encargaban de sostener el sistema como agentes del presidente. Es decir, no gobernadores
que son autónomos o que tienen soberanía, como hoy en día. Hoy en día vieron que frente a la pandemia, por ejemplo, el presidente toma algunas decisiones que mucho no le cuadran a los gobernadores y cuando hay algún resquicio, los gobernadores tienden a no hacerle caso, por ejemplo, ¿sí? Eso en este momento no eran, los gobernadores eran como agentes del presidente, no tenían, digamos, no tenían otro tipo de injerencia, no podían opinar en contra. Ahora, pero ¿qué pasaba en ese entonces cuando habían opiniones en contra? ¿Sí? Cuando a alguien no le gustaba lo que estaba haciendo el presidente en ese entonces. Tenían dos opciones, ¿sí? Frente a la oposición, vamos a decir. Tenían dos opciones. La intervención federal, que hoy en día sigue existiendo esto, pero ya casi nadie la usa, que era, se intervenía una provincia por decreto, ¿sí? El presidente decía hay que intervenir en la provincia, e intervenir en una provincia quiere decir este, sacar al gobernador y sacar a toda la cúpula, digamos, que dirige esa provincia. Es como que hoy en día, supongamos, el gobernador Sanz no le hace caso al gobernador Fernández. El gobernador Fernández manda una intervención federal a la provincia, el presidente Alberto Fernández manda una intervención al gobierno provincial de Salta y destituye, o digamos, obliga a renunciar a Sanz y a todo su comité, a toda su cúpula y pone alguna persona designada por el presidente. ¿Por qué? Porque Sáenz no le hacía caso. Eso se hacía, era muy común hacer antes. Si había un opositor que estaba en contra de lo que decía Julio Argentino Roca, intervención federal. Iba el ejército, sacaba a todos y ponía gente nueva afín al presidente Julio Argentino Roca. Siempre se inventaba una excusa, ¿sí? Porque no es cuestión, digamos, el presidente no puede decir, yo destituyo a este gobernador porque él opina diferente a mí. Siempre se inventaba algo, ¿sí? Sedición contra el gobierno, amenaza de desestabilización, etcétera. Y cómo más, digamos, cuál era la otra característica de este régimen de 1880 hasta 1916, el fraude electoral, ¿sí? El fraude era una característica, digamos, personas que votaban 5 veces en Entre Ríos con el mismo nombre y apellido y votaban 3 veces en Salta con el mismo nombre y apellido, hacían votar a los muertos, era mucho fraude, ¿sí? Porque no existía la ley Sáenz Peña, la ley del voto secreto, universal y obligatorio. No existía un padrón, nadie cuidaba las urnas, el voto era cantado, no era secreto, ¿sí? Eso es otra característica del, del régimen conservador iniciado en 1880 hasta 1916, que es el surgimiento de la oposición de, de la Unión Cívica Radical. Yo les decía que Julio Argentino Roca era representante del PAN, que es el Partido Autonomista Nacional. Este Partido Autonomista Nacional entra en, digamos, entra en contradicción o empieza a debilitarse a 1890 por una crisis económica que tuvimos nosotros en ese entonces, ¿sí? Inglaterra nos había prestado dinero que nosotros no pudimos devolver y eso trajo una serie, fíjense, ya viene el tema de la deuda, viene ya de muchísimo tiempo atrás, yo le hablo de 1890, pero hasta hace 3 semanas tuvimos con el mismo problema con los acreedores internacionales. Hacia 1890 tuvimos una de esas crisis. Inglaterra, la casa Baring Brothers, nos prestó plata y nosotros no lo pudimos devolver, ¿sí? Y eso creó inestabilidad en el país y cuando hay crisis económica e inestabilidad, se retuerce o se resquebraja el poder de los que están de turno. En ese tiempo era Juárez Selman con el Partido Autonomista Nacional, del cual había salido Roca también. Es decir, que el PAN entra en crisis en 1890. ¿Y quiénes surgen como opositores? La Unión Cívica, que después se va a partir en Unión Cívica Nacional y Unión Cívica Radical. Se forma una revolución, la revolución del parque, ¿sí? Gente armada en Buenos Aires, dándose tiros con la policía, ¿sí? Representada, digamos, policía que buscaba salvaguardar lo que quedaba de la autoridad del Partido Autonomista Nacional. Luego de esa revolución, en donde hubo muertos tanto del Partido Autonomista Nacional como de la Unión Cívica, renuncia Juárez Selma, que era el presidente, y la presidencia cae en el vice en Carlos Pellegrini. Pellegrini intenta hablar con los revolucionarios de la Unión Cívica y pacta con la Unión Cívica Nacional,
que por unos cuantos puestos en senadores vende, digamos, su oposición y se convierte al gobierno. Pero queda la Unión Cívica Radical, que es la que va a presentar batalla en las elecciones de 1914-1916 y es la que va a salir triunfante y va a terminar con todo el fraude que yo les comentaba, con todas las intervenciones federales y van a aparecer nuevas figuras, como por ejemplo Hipólito Yrigoyen, Aristóbulo del Valle, ¿sí? Van a aparecer la Unión Cívica Radical, uno de los principales partidos de la República Argentina hasta el día de hoy, que nació por oposición a un régimen que era fraudulento y que era violento, como fue el régimen del Partido Autonomista Nacional, a la cabeza con Julio Argentino Roque Juárez Selman entre 1880 y 1916. Pero eso va a ser parte de la historia que le cuente la semana que viene, chicos. Bien, bueno, como les dije recién, cualquier duda que tengan me la van a dejar en Classroom. Este, si quieren que amplíe algún tema, si no se entendió algo, en el video de la semana que viene les aclaro esas dudas y les hago el video nuevo, ¿sí? Les dejo un abrazo, chicos. Por favor, no salgan, salgan solamente para lo esencial, cuídense mucho, respeten la distancia social, utilicen alcohol en gel para higienizarse. Háganlo por ustedes, por sus amigos, por sus abuelitos, por sus padres, por sus familiares y cuídense mucho porque estamos atravesando lo más difícil de la pandemia. Les dejo un abrazo y nos estamos viendo en la semana. Chao chicos.